Pro Day Trader pregunta que quién fue mi mentor. Yo desearía haber tenido un mentor. No puedo decir que no aprendí cosas en pequeños pedazos de personas a través de los años, pero recuerden que yo empecé en el 81, mi primera operación fue en el 81, no había nada, no había internet, no había cursos, no había seminarios, no había libros, no había artículos, no había nada. Primero que todo, operar acciones ni siquiera estaba de moda, eran bonos. Los bonos eran lo dominante cuando yo primero empecé. Las acciones eran como que, ¿estás interesado en acciones? ¿Estás interesado en acciones? ¿Para qué? A medida que nosotros nos movimos, yo empecé en el momento correcto porque estábamos como al final de esa era de los bonos y las acciones OP explotaron en los 80s. Pero incluso cuando eras contratado en Wall Street, nadie quería ir a una mesa de acciones, que era eso, todo eran bonos. Y recuerden que les estoy hablando como si tuvieran mi edad, pero por allá en los 70s el mercado estaba atrapado. Y las personas creyeron que nunca iba a lograr romper 1000. Entonces, si ustedes vuelven a los gráficos del Dow, el Dow Jones Industrial Average durante los 70s, ustedes verán un mercado plano, verán una caída y cómo se recuperaba, se doblaba, caía a 500 y luego volvía a 1000, caía a 500 y luego volvía a 1000. Entonces, bueno, uno podía jugarlo de esa manera, pero nadie pensó que iba a romper. Todo el mundo pensó que 1000 era el cielo, entonces era el techo. Entonces, este mercado no tenía potencial al alza. ¿Por qué estar aquí? En cambio, los bonos, nosotros hemos estado en un mercado al alza de 300 años en bonos. 300 años. Los bonos han estado subiendo durante 300 años. Desde las tasas de interés yendo a cero. Entonces, la forma en que tienes que ver los bonos es contrario a la tasa de interés. Ahora los bonos están al 0%. Entonces, puedes ir negativo, que algunos bonos ya están en negativo, más de 100 trillones de dólares están en negativo en este momento. Entonces tú puedes pasar el cero, pero no por tanto. Entonces no hay mucho más potencial al alza. Piensen en bonos al contrario. Tasas de interés caen, los bonos están subiendo, ¿cierto? Ahora hemos pasado de 40%, 30%, 20%, 15, 10, 5. Esos son 300 años de bonos subiendo hasta cero en este momento. Entonces, el futuro para los bonos es cero. Las personas creyeron que las acciones habían llegado a su pico en 1000, en los 70, entonces nadie, todo el mundo era un operador de bonos. La era de los bonos basura, todo el mundo quería bonos, entonces yo entré en el mundo de acciones cuando nadie quería acciones, nadie estaba interesado en eso. Tú estabas en lo más bajo si tú estabas involucrado con acciones. Era como que las personas asumían como que, wow, te saliste de la universidad o algo. Si tú estabas en una firma de Wall Street y operabas acciones, era como que, wow, ¿será que te graduaste de último en tu clase? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Esto siempre fue el caso con las acciones, incluso por allá en los 20s y 30s, cuando la forma en que tú operabas acciones era ir a una tienda secundaria que era como un OTB antiguo. Si son de Nueva York saben que eran los OTB. Ahí es donde los apostadores de bajo nivel apostaban $2 en IBM, pero ¿será que me puedes dar $20 por mis $2? Bonos eran para los caballeros. ¿Me entienden? No las acciones. Solamente fue en los 80s, llegando a los 90s y el año 2000 que las acciones realmente se montaron por encima de los bonos, ¿cierto? Entonces, ¿será que nosotros estamos al final del boom de mercado de acciones como lo estuvimos en bonos? Yo diría que más cerca que no, más cerca del final que del inicio, por lo menos. ¿En qué estamos? ¿Estamos en el inicio de qué? Pues ustedes saben, alguien que lo escriba por mí. Entonces, estamos al final del movimiento al alza de 300 años en bonos. Si estamos más cerca al final del movimiento al alza de las acciones entraron en existencia en 1600, creo. ¿Tengo la razón con eso? No, no, no. Los bonos
entraron en existencia por allá en 1600. Las acciones unos cuantos cientos de años después. ¿O será que tengo la razón? No, quizá las acciones en 1600 también. Empezó en Portugal, cierto, ser dueño de una parte de estos barcos y estos viajes, entonces ellos vendían 400% más de lo que realmente tenían. Pero el futuro es Bitcoin. Eso es un bebé de 12 años. Realmente me impresiona cuando las personas dicen, ay, Bitcoin es una burbuja. No, idiota. El mercado de bonos es una burbuja, eso tiene 300 años. El oro, 6.000 años, eso es una burbuja. ¿Qué estás hablando? Eso es como decir que LeBron James era una burbuja a los 12 años solamente porque era genial incluso a los 12 años. LeBron James tiene 12 años, llegó a su pico. ¿Es en serio? Apple ha estado corriendo durante 44 años. ¿De qué estás hablando? Microsoft ha estado subiendo al alza casi 46 años. Amazon ha estado moviéndose al alza 24 años. Google ha estado moviéndose al alza 22 años. ¿De qué estás hablando? 12 años. ¿En qué mundo vives? Y permíteme decirte algo sobre esta palabra burbuja. Hay un término técnico para burbuja que una vez haya estallado desapareció para siempre. Eso es lo que es una burbuja. La burbuja de los tulipanes, por ejemplo. Los tulipanes nunca fueron algo en la época. Cuando una burbuja estalla se acabó para siempre, no sigue volviendo. Eso es la definición como tal de que ya no es una burbuja. Si algo se desploma 85-90% y vuelve, eso es una demostración viviente de que, wow, yo pensé que era una burbuja y ya no lo es. Eso es lo que Amazon hizo 4 veces. Pero cuando Amazon se desplomó 95% y volvió de vuelta, las personas que saben la definición de una burbuja dijeron, ok, creímos que era una burbuja, ahora no lo es. Las burbujas no se recuperan. Si alguien les dice algo, claramente no son inteligentes lo suficientes para saber cuál es la definición financiera de una burbuja, y solamente porque está alto o que sube mucho no quiere decir que es una burbuja. Imagínense llamar a Apple una burbuja por allá en el 97. Solamente porque desde 1992, cuando tenía 12 años, subió de forma enorme desde su precio de IPO en los 80s. Pero imagínense llamar a Apple una burbuja en el 92. Una locura. Ok, de vuelta a sus preguntas. ¿Cero riesgo con Bitcoin a largo plazo? Yo diría que nada tiene cero riesgo, pero yo diría que basado en números históricos tiene uno de los riesgos más bajos. Las personas asocian volatilidad con riesgo, pero eso es un punto de vista negativo. La volatilidad, de hecho, es positiva si jugada de la forma correcta, ¿cierto? Entonces, un plan de dollar cost averaging pone la volatilidad a tu favor. Lo último que tú quieres hacer con un activo no volátil es hacer dollar cost averaging. Eso sería tonto, pero si es volátil, entonces el dollar cost average gana. El método de dollar cost averaging gana. Dice como que, ok, volatilidad, yo acabo de comprarte, ahora ve y trabaja por mí. Eso es lo que el dollar cost averaging hace a la volatilidad. Convierte la volatilidad en el empleado. ¿Me entienden? Pero, bueno, las personas asocian volatilidad con riesgo, pero la volatilidad es oportunidad. Y por supuesto, todo joven va a ser volátil. Amazon fue extraordinariamente volátil en los primeros años. Wow, yo lo operaba, de hecho. Eso subía como $80 en una sola hora. Y luego se desplomaba de vuelta a 15. Y yo dije, wow, esto está en $80, ahora está en 15. Ustedes no tienen ni idea de lo que es volatilidad. Si ustedes operaron acciones durante la burbuja.com, Dios mío. Hablando de volatilidad, el Bitcoin no es nada comparado con eso.